Akaza es un demonio cruel que odia la maldad. Aparece de la nada y encara a Rengoku, el pilar de la llama. Le propone convertirse en demonio para aprovechar toda su fuerza, ya que lo único que le importa a Akaza en la vida es ser el más fuerte de todos. Pero Rengoku lo rechaza y empieza una de las peleas más épicas de la serie, en donde desafortunadamente Rengoku sale perdedor. Y aunque Akaza no sale muy bien librado, logra escapar y sobrevivir. Y al ser un demonio puede regenerarse para quedar sin ningún daño alguno. Así conocemos a este demonio, así comenzamos a odiar a este demonio. Pero en esta película descubrimos el otro lado de la moneda, las razones de su maldad, por qué Akaza se hizo demonio. Pero la verdadera pregunta es, ¿el dolor del pasado justifica la maldad del presente? Kimetsu no Yaiba El Castillo Infinito nos mostró historias y escenas tan lindas como dolorosas, y sobre todo nos muestra el pasado de uno de los demonios más poderosos y en su momento uno de los más odiados de toda la serie, y por lo visto uno de los más amados ahora. Un demonio odioso, cruel, que disfrutaba hacerle daño a las personas más débiles, a los que él consideraba débiles, pero tuvo una vida muy injusta y dolorosa, junto con uno de los finales más emotivos que le hizo ganarse el corazón de la mayor parte de los fans. Cuando Akaza era humano era conocido como Hakuji, un joven que se dedicaba a robar y que quería hacerse más y más fuerte solo para poder seguir robando. Pero ojo, no lo hacía por ambición ni codicia, lo hacía para poder cuidar de su padre, el cual tenía una enfermedad terminal. Un día de tantos de los que estaba robando, Hakuji es atrapado y le terminan tatuando unas líneas en el brazo que simboliza que es un ladrón, y así quedar marcado frente al resto de la sociedad. Cuando vuelve a su casa descubre una de las peores noticias que pudo haber esperado. Su padre se había desvivido. Le había dejado una carta diciéndole que la razón por la que tomó esa decisión tan drástica es porque se sentía deshonrado por haberlo obligado a delinquir para poder cuidarlo, para poder cuidar de su enfermedad. Y es algo que simplemente no podía soportar. Así que decidió ponerle fin. Esto deja bastante roto a Hakuji, volviéndolo más violento y más problemático. Y es aquí cuando conoce a una persona que sería un antes y un después en su vida. ¿Qué hizo? Un artista marcial que le termina dando una golpiza, ya que cuenta con una gran habilidad para la pelea, y le termina ofreciendo a Hakuji trabajar en su dojo, que aparte puede ser su estudiante, y ayudarle también a cuidar a su hija Koyuki, que se encuentra enferma. Para Hakuji esto no es nada nuevo, ya que venía de cuidar a su padre desde hace un tiempo, y poco a poco se va familiarizando más y más, no solo con Keizo ni con el entrenamiento, también con Koyuki, a tal punto que un día Keizo le ofreció heredar su dojo. Y no solo eso, aparte también la bendición de poderse casar con Koyuki. Hakuji y Koyuki habían entablado una relación bastante bonita. Koyuki con el paso del tiempo sintió como Hakuji era un apoyo emocional bastante importante en su vida. Ella antes de conocerlo se sentía resignada con su enfermedad y no veía ningún futuro para ella, pero Hakuji le hizo ver que sí existía un futuro junto a él. Aquí podemos ver cómo Hakuji, a pesar de haber tomado decisiones erradas en el principio de su vida, a pesar de haber perdido a su padre por culpa de sus malos rumbos, pudo enderezar su camino, pudo organizar su vida de una mejor manera, encontrar esa estabilidad y esa felicidad con personas increíbles como lo es Keizo y Koyuki. Podemos ver que no importa qué tan mal hayamos actuado en alguna etapa de nuestra vida, siempre podemos encontrar un mejor futuro, siempre hay esperanza. Pero desafortunadamente para Hakuji no tendría el final feliz que tanto estaba esperando. Resulta que personas de otro dojo estaban en conflicto con el dojo de Keizo, cuestiones de envidia y rencores. Un día Hakuji fue a visitar a la tumba de su padre. Al regresar encuentra la peor escena que pudo haber imaginado. Encuentra el cuerpo de Keizo, su maestro, y de Koyuki, su prometida. Resulta que el líder del otro dojo, al saber que no podía compararse físicamente ni con Keizo ni con Hakuji, decidió envenenar el pozo del agua del dojo de Keizo. Y sin saberlo, ellos dos habían bebido de él. Y Hakuji solo se salvó por no haber estado presente ese día, por ir a visitar a la tumba de su padre. En este punto viene a la mente de Hakuji la promesa que alguna vez le hizo a Koyuki: te voy a proteger con mi vida. Palabras más, palabras menos, la verdad no me acuerdo tan bien. Y le torturaba el hecho de saber que solo fueron palabras al aire, porque no estuvo para protegerla con su vida. Él sentía que no fue lo suficientemente fuerte para estar en el momento en que tenía que protegerla, en el que tenía que cuidarla. Él se estaba echando toda la culpa. De esta manera podemos empezar a entender un poco la obsesión de Akaza de ser el más fuerte del mundo. Sí, el hecho de sentir que todo lo que entrenó y todo lo fuerte que se volvió no fue suficiente para salvarle la vida a su prometida. Y ese pensamiento queda en su subconsciente, incluso después de volverse demonio y perder sus recuerdos de la vida pasada. Por eso nos menciona que cuando ya es demonio, no sabe por qué, pero tiene la idea de que tiene que ser cada vez más fuerte,
que no puede ser débil. Quiere compensar la muerte de Koyuki. Hakuji quedó prácticamente destruido al ver cómo la vida y el futuro que tenía con las personas que más amaba en el mundo había sido arrebatado por la envidia de otras personas, por puro capricho, y cegado por la ira de la venganza decide ir solo al dojo de ese hombre y con sus propias manos masacró literalmente a todos, destrozándolos de una manera inhumana, usando todo lo que aprendió con Keizo, todo lo fuerte que se hizo para dejar una de las escenas más grotescas que habían visto ese pueblo. En esta escena es donde entendemos el origen del odio de Akaza por la gente débil, que llegó a la conclusión que la gente débil envidia a la gente fuerte y al no poder con ellos físicamente juega sucio. Hakuji nos dice, la gente débil es la que envenena los pozos para matar a la gente fuerte, porque sabe que no podría enfrentarse a ellos limpiamente. La masacre que hizo Hakuji fue tan extrema, tal nivel que el pueblo, al ver esa escena tan grotesca, llegó a la conclusión de que eso lo tuvo que haber hecho un demonio, porque no era posible que un humano tuviera tal nivel de fuerza y de maldad. Este detalle es bastante importante. El rumor de dicha masacre se corrió por los pueblos y llamó la atención de un demonio muy poderoso que seguro todo el mundo conoce, Muzan Kibutsuji. Muzan quería conocer al demonio que tenía tal fuerza, y al conocer a Hakuji, sabiendo que era humano, se decepcionó un poco, pero le ofrece de su sangre para que se pueda volver un poco más fuerte. Y Hakuji solo le dice, ya no tengo nada por qué vivir, y acepta volverse un demonio y entregarle su vida a Muzan, empezando a ser conocido por el nombre de Akaza. Y aquí llegamos a donde empezó este video, cuando se nos presenta a Akaza por primera vez en la serie, mostrándonos esa personalidad tan cruel y tan egoísta, ganándose todo el odio de los fans, incluyéndome. Pero en ese tiempo no sabíamos que ese odio iba a ser momentáneo, solo hacía falta contexto que nos los daría el Castillo Infinito. En el Castillo Infinito, Akaza aparece frente a Tanjiro, un encuentro muy esperado desde su batalla en el arco del Tren Infinito, iniciando una batalla contra él y Tomioka, el pilar del agua. Lo interesante es que durante esta batalla Akaza tiene flashbacks de su vida como humano, comienza a ver a Keizo en momentos específicos, pero lo más importante pasa cuando Tanjiro logra cortarle la cabeza a Akaza y este se empieza a regenerar, que es cuando logra recordar todo su pasado como humano, logra ver toda la historia que pasó para convertirse en el Akaza que es hoy, y siente como tanto Keizo como Koyuki lo están esperando en la otra vida para poder estar juntos, felices, por fin. Aquí Akaza entra en un pequeño dilema: si por fin dejarse ir, por fin descansar de ese peso y morir, resistir y seguir el camino de Muzan. Pero es en ese momento, en ese dilema, que aparece el espíritu y el recuerdo de su prometida Koyuki, quien simplemente la abraza y le dice, ya puedes descansar, no necesito que seas el más fuerte, no fue tu culpa lo que nos pasó y no debes cargar con ese peso nunca más. Me emocioné. Estas palabras y este abrazo de Koyuki simplemente le da paz y felicidad a Akaza. Eso es todo lo que necesita para tomar su decisión, para poder ser libre. Así que Akaza usa su último ataque, su ataque más poderoso contra el más débil de ese lugar, él mismo, con el fin de por fin poder acompañar a Koyuki y a Keizo como siempre lo quiso. Lo más lindo y lo más impactante de esta escena, que Akaza se va sonriéndole a Tanjiro, y es como una sonrisa de gratitud, ya que fue él quien lo hizo recordar su pasado. Sin él no hubiera podido recordar que tenía un maestro al que respetaba, que tenía una prometida a la que amaba, que le hizo recordar tanto a Keizo y le hizo abrir esa puerta que tenía cerrada tantos años. Con ello pudo reencontrar sus memorias olvidadas. Esto definitivamente es una de las escenas más emocionantes y más tristes del anime, del cine en general. Muestra la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. No debemos cargar toda la vida con errores de nuestro pasado. Y la muerte de Akaza es la representación de cómo al liberar esas cargas, esas culpas que estamos arrastrando, que nosotros mismos nos pusimos, podemos retomar nuestra humanidad. Y cómo muere toda la oscuridad con la que hemos estado cargando. Esta película, igual que muchas otras, nos demuestra que el anime no son solo dibujitos, nos deja enseñanzas bastante importantes, de la mano de historias épicas y entretenidas. Nos hace reflexionar, nos hace sentirnos identificados con personajes que han pasado por situaciones parecidas o mucho peores que las nuestras, personajes que han perdido y se han vuelto a levantar, que han odiado y han vuelto a amar, que han sufrido y se han podido perdonar. Akaza es el mejor ejemplo de redención y de que todos siempre tenemos una segunda oportunidad, de que nunca es tarde para ser feliz. Y bueno, no siendo más, les dejo hasta acá el video.
Espero que les haya gustado la reflexión, el análisis, el pasado de este personaje tan importante, y que si fue así, no se lo olvide de dejar su me gusta y suscribirse si no lo ha hecho, eso ayuda bastante al canal. También le dejo acá mis redes sociales por si me quiere seguir, y les recuerdo que tengo un segundo canal más dedicado al análisis del anime, no tan sentimental, pero que está muy bueno y me encantaría que lo fueran a apoyar. En todo caso, muchas gracias por ver y nos vemos para la próxima.